Y muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a ustedes, nuestros televidentes, ¿qué creen que busca el fiscal Luis Eduardo Montealegre con esos polémicos anuncios, como la que ustedes acabaron de escuchar, la investigación del indulto que fue concedido al M-19 y además la propuesta que ha hecho sobre la despenalización del aborto? ¿Ustedes qué opinan de que el fiscal general haya hecho estas propuestas a menos de 5 meses de que acabe su periodo como fiscal de Colombia? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy desde aristas opuestas. Vamos a estar analizando estas propuestas que ha hecho el fiscal. Angélica Lozano, representante de la Cámara, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Un gusto estar acá. También saludo a Mauricio Liscano, nos está acompañando, es senador colombiano por el partido de la U, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y saludamos en Bogotá, Colombia, a Ever Bustamante, actualmente senador colombiano por el Partido Centro Democrático y es exintegrante del M-19. Hace 30 años, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, Ever Bustamante era el encargado de las relaciones internacionales del M-19. Senador, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Saludo a todos los televidentes. Señor Bustamante, voy a comenzar con usted precisamente preguntándole ¿qué opinión le merece a usted este anuncio que ha hecho el fiscal? Y se lo pregunto en su condición de uno de los beneficiados de esos indultos y esas amnistías que recibió el M-19 hace ya más de 25 años. Bueno, lamentablemente el señor fiscal en los últimos meses viene haciendo una serie de planteamientos de una incoherencia sin límites. En este tema específico del M-19 hay una solidez jurídica y política en este acuerdo de paz que ha sido totalmente exitoso. No hay que olvidar que en el año de 1989 el Congreso de la República expidió la Ley 77 que definió el marco dentro del cual se podían otorgar las amnistías y los indultos por parte del gobierno nacional de la época. E igualmente se adelantaron procesos individuales para determinar si era procedente el indulto o no en cada caso, para poder producir la cesación del procedimiento. Es decir, que todo esto fue rigurosamente analizado por el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, con los asesores jurídicos correspondientes y se adelantaron los correspondientes procesos de indulto o de amnistía según el caso, una vez se firmaron los acuerdos de paz. Ahora, desde el punto de vista político, este proceso también fue totalmente exitoso. La comunidad internacional, vale la pena que recuerde que el M-19 contribuyó de manera determinante, primero en la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente del año 91 y luego en su aprobación. Más del 30% de esa asamblea era representación del M-19. Desde entonces, todos los exmilitantes del M-19 hemos sido concejales, diputados, senadores, ministros, gobernadores. Nos hemos integrado plenamente al desarrollo institucional democrático de Colombia y hemos cumplido plenamente. Por eso no se entiende que al final de su periodo el señor fiscal, apenas faltándole 5 meses, no haya recordado a lo largo de todo el ejercicio como fiscal que había algunos hechos por investigar. Quiere decir que el fiscal ha sido atraído más por la justicia espectáculo y por el deseo mediático de aparecer en los medios de comunicación con hechos totalmente incoherentes. ¿Y usted qué le puede responder, por ejemplo, al Procurador General, que también ha cerrado filas al lado del fiscal en esa intención que tiene de revisar esos indultos y esas amnistías? El procurador ha dicho que el M-19, o por lo menos la cúpula del M-19, no ha esclarecido la verdad de lo que sucedió en la toma del Palacio, por ejemplo, la financiación de esa toma, que tampoco ha reparado a las víctimas. ¿Qué le puede responder usted al procurador que justifica sobre esos argumentos esa intención que tiene el fiscal de entrar a revisar estos indultos y esas amnistías? Creo que es necesario dejar muy claro, frente a la opinión pública en general, que indudablemente el único responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el M-19, es un hecho de bulto. Pero también hay que señalar
que los responsables de la toma, es decir, quienes decidieron adelantar este operativo militar, los autores intelectuales y los autores materiales, los 35 integrantes del comando que asaltó el Palacio de Justicia, pagaron con el más alto precio esta osadía sobre esta tragedia colombiana, porque pagaron con su vida. Todos fueron muertos. Los que no murieron en el Palacio de Justicia murieron posteriormente a manos de la fuerza pública. Desde el punto de vista de la impunidad, no se puede decir que el M-19 haya pasado o hecho su tránsito al indulto y la amnistía impunemente. No, es que todos los responsables murieron. Lo que ahora tienen que determinar seguramente, y a eso se refiere el señor fiscal a raíz de la reciente denuncia que apareció la semana pasada, tiene que investigarse si alguno de los exmiembros del M-19 tuvo que ver con las decisiones de la toma del Palacio de Justicia. Y en ese sentido hemos dicho, y particularmente en mi caso, que estamos dispuestos a concurrir cuantas veces sea necesario ante el señor fiscal o ante las autoridades correspondientes para contribuir con nuestra versión en el esclarecimiento de los hechos. Representante de la Cámara, Angélica Lozano, ¿cuál es su opinión frente a esta decisión que ha tomado el fiscal precisamente cuando se cumplen 30 años de la toma del Palacio de Justicia? Pues hay una expresión popular que hay que hablarle a Pedro para que entienda a Juan. Yo creo que el fiscal está hablando del indulto del M-19 de hace 25 años para hablarle a las FARC, para hacerle un favor a las FARC y un mandado a las FARC. Las FARC ha pedido los mínimos de justicia, los máximos de impunidad, curules gratis, sin votos y lo fuerte, una constitución, una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque ellos dicen que solo en una constitución van a tener el sello de garantía de vigencia y permanencia de los acuerdos. ¡Oh, sorpresa! ¿Cuál es el razonamiento? Si el fiscal general 30 años después dice revisen los indultos de los responsables del Palacio, muertos todos, como bien lo señala el senador del Centro Democrático, ese no es para Pedro, no es para Leme, es para reforzar la petición e insistencia inaceptables desde mi punto de vista de las FARC de una nueva constituyente. Porque si las FARC logra poner en la Constitución que será nunca revisable, nunca se podrán echar para atrás los acuerdos y el pacto de justicia transicional que lleguemos a definir, pues insistirán en sacarla barata de justicia, barata de verdad. Y por lo tanto yo creo que esto es un ajedrez del fiscal que no tiene que ver ni con el M ni con el pasado, sino con el futuro y con las FARC. Senador Liscano, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que es una decisión, a mi juicio, inoportuna, podríamos decir incluso que políticamente incorrecta y mediática, que busca abrir un capítulo de la historia de Colombia que a nuestro juicio está cerrado, abrir unas heridas que está tratando el país, además de cerrar, y que por supuesto pues complican, a nuestro juicio, un poco dividiéndolo diferente a lo que dice Angélica, complica el tema de la negociación con las FARC, porque pues está demostrando que aquí no hay seguridad jurídica en ningún escenario posible en el que haya un acuerdo de paz o pasado o futuro. Y sí es muy, digamos, muy extraño que sea solo faltando 5 meses después de que tuvo 4 años para tomar esa decisión. En lo que sí, digamos, me parece importante que se abra el debate, y en eso sí puede tener razón el fiscal, es que claramente cuando se trate de delitos de lesa humanidad, pues, digamos, tal seguridad jurídica es discutible. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ni siquiera la Corte Penal Internacional. Colombia se suscribió al Tratado de Roma mucho después de la toma del Palacio de Justicia. Luego ahí no habría jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero sí han existido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en un caso en Perú, no recuerdo el nombre, entre el Estado y unos jóvenes en Perú, donde cuando se trate de delitos de lesa humanidad, pues no prescribe, no hay cosa juzgada, y por supuesto ahí puede hacerse un análisis jurídico, y eso también es una advertencia para las FARC. Pero me parece que en el caso del M-19 pues son dos contextos totalmente diferentes.
Representante Angélica Lozano, ¿usted qué opinión tiene de lo que le planteaba al senador Eder Bustamante sobre esas preguntas que todavía rondan en la opinión y tienen que ver con esas verdades que aún no se conocen frente a lo que realmente sucedió en la toma del Palacio de Justicia, por lo menos su financiación, e inclusive la reparación de las víctimas, que son dos argumentos muy fuertes que ha esgrimido el Procurador General para apoyar al fiscal en esta iniciativa? El procurador en esta ocasión coincide y apoya con el fiscal, con quien nunca está de acuerdo, porque le sirve a su posición política de evitar, de dificultar el proceso de paz. Las víctimas y los colombianos, si queremos hacer un proceso de verdad, necesitamos la verdad de hace 30 años y de ahora. Es válida la petición. Aquí hay víctimas de desaparecidos, aquí hay personas víctimas, más de 120 muertos en el Palacio, que merecen las máximas garantías. De modo que bienvenido el debate, la apertura, la revisión de lo que haya que hacer. Pero, ojo, esto puede pasar como el Mistanguita. Mistanguita fue la noticia en enero. Yo vine aquí a este programa. El fiscal anunció apertura de investigación por Mistanguita, un reinado inaceptable de niñas en tanga en Barbosa, Santander. ¿Cuál era el delito? Es de mal gusto, es terrible, es inconveniente. No había delito. ¿Qué pasó después? Pues la Fiscalía notifica que cerró, que no hay nada. ¿Por qué lo traigo de ejemplo? Porque revisar los indultos de 35 personas que ya murieron, ergo ni siquiera recibieron indulto, no le sirve a la verdad, no le sirve a las víctimas, pero le sirve a las FARC, le sirve a las condiciones de negociación de las FARC. Yo creo que el fiscal enrarece el ambiente, dificulta la tarea del equipo negociador y juega con las víctimas, porque revisar los indultos de los que murieron sin ni siquiera tener indulto es como Mistanguita. ¿Qué van a hacer? ¿Llamar al senador Eder Bustamante? ¿Usted dónde estaba? En México. Navarro, ¿usted dónde estaba? En Cuba, reponiéndose de un atentado. Ah, sí, ellos no tenían mando, no tenían información. No, sí, esos indultos quedan quietos. Esto es jugar con las instituciones, jugar con el dolor y la necesidad de verdad de las víctimas y de todos los colombianos. Y lo que tenemos es que aprender, y que en el proceso que está en curso con las FARC, toda la verdad. La justicia transicional, podemos negociar pena a cambio de toda la verdad y la reparación. Pero es llamativo, digamos, investigarlo de hace 30 años no puede lo de hoy, no está investigando lo de hoy, la impunidad reinante. Entonces, me parece que no le contribuye a la reconciliación esta postura. Senador Eder Bustamante, usted está en este momento acompañándonos desde Bogotá, Colombia. Lo hemos invitado no solamente por su condición de congresista, sino también como exmiembro del M-19. ¿Usted cree que este tipo de investigaciones que ha venido anunciando y revelando el fiscal en las últimas semanas, exactamente a qué responde? Uno de los congresistas, al comienzo de este programa veíamos que él decía que a su juicio esto respondía sencillamente a un interés mediático, prácticamente que era establecer líneas de investigación a partir de los titulares de prensa. Textualmente decía el senador en ese momento. ¿Usted cree que por qué razón el fiscal en este momento está adelantando estas investigaciones? Bueno, creo que deben haber varias circunstancias. La representante Angélica Lozano ha mencionado una tesis muy interesante, que es distractiva, que le habla se refiere a Pedro para hablarle a Juan. Me parece una tesis interesante y seguramente está buscando incidir con sus propias iniciativas en las negociaciones que se adelantan entre el gobierno y las FARC en La Habana. Pero más allá de eso, también hemos detectado los colombianos desde hace varios meses ese plurito de parte del señor fiscal por la justicia espectáculo. Todo lo que tenga que ver con el anuncio a través de los medios de comunicación sobre la iniciación de investigaciones, porque es que ni siquiera es sobre el resultado de las investigaciones, que eso es lo delicado. La justicia en Colombia, y sobre todo la parte que encabeza el señor fiscal, lo que es de su responsabilidad, ha perdido la discreción, la reserva, el respeto propio de lo que es el inicio del proceso de investigación. Y el fiscal se va despachando fácilmente. Hay un ánimo inmediatista, mediático, por aparecer, que pareciera que hay tanto intereses políticos como intereses de otro orden, porque ya por la cercanía de la terminación de su periodo, muy seguramente el señor fiscal está pensando en que las FARC le dé el apoyo como posible candidato a la presidencia de la República. Esa puede ser otra tesis
que por supuesto es un poco especulativa, pero de todas maneras no es normal el comportamiento que ha tenido el señor fiscal durante estos últimos meses y ha crispado permanentemente la opinión pública, y esto es lamentable. Yo creo que el señor fiscal le debe respeto, consideración a la opinión pública colombiana y debe actuar con mucho más cuidado, ser mucho más cuidadoso en sus anuncios, porque indudablemente un funcionario de la calidad, de la dignidad del fiscal, pues tiene que ser muy responsable con los temas que plantea a la opinión pública nacional. Senador Mauricio Liscano, frente al momento en el cual el fiscal general está tomando esta decisión, ¿qué se puede decir? Precisamente en este instante se está adelantando un proceso de paz con las FARC y muchos se preguntan cómo al mismo tiempo que hay una defensa constante de ese modelo de negociación, de ese modelo de justicia transicional, por el otro lado el fiscal está planteando revisar unos acuerdos a los que se llegó con otro grupo guerrillero hace 25 años. Insisto un poco en lo que ya dije. Es decir, yo siento que es inoportuno, puede ser políticamente incorrecto, incluso para lo que se viene el proceso de paz, para un capítulo de la historia de Colombia que ya sucedió, me parece que es volver a reabrir unas heridas que yo creo que en el caso por lo menos del M-19 le cumplieron al país. Yo estoy de acuerdo con eso, el M-19 le cumplió al país. Hubo un proceso de paz, ahorramos muchas víctimas, muchos muertos, y el M-19 a ningún colombiano le cabe duda de que le cumplieron al país. Muchos de ellos inclusive son compañeros nuestros en el Senado y son excelentes congresistas, pero lo que sí es el debate de fondo, y en ese orden de ideas yo sí siento que hay un debate que no podemos ocultar, es que claramente cuando se trate de delitos de lesa humanidad no hay prescripción, no puede haber indulto. Yo por eso no comparto la tesis de Angélica, porque creo que es todo lo contrario. Este es un mensaje para las FARC de que en lo que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, con secuestro, con desapariciones forzadas, con desplazamientos, todos esos grandes delitos de lesa humanidad no pueden ser indultables y nunca van a poder prescribir, porque ya lo dijo inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo ha dicho también la Corte Penal Internacional, pero en este caso no aplica porque fue después del Tratado de Roma. Pero en cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue en el 57, en el Pacto de San José, en ese claro se aplica. Es decir, aquí no se puede llamar indulto, no se puede llamar amnistía, y en ese orden de ideas, jurídicamente, procesos de ese estilo se pueden abrir en cualquier momento, toda vez se prueba que los delitos sean de lesa humanidad. Por eso concuerdan el fiscal y por eso concuerdan el procurador, que rara vez concuerdan, porque jurídicamente en ese orden de ideas, pues ahí sí hay un argumento jurídico. Lo que es extraño es cuándo se hace, cómo se hace y en qué circunstancias se hace cuando ha pasado tanto tiempo. Una aclaración, senador Liscano. No me he referido a la pertinencia, legalidad del indulto ante delitos de lesa humanidad. Por supuesto que no. Ese no es el punto. ¿En qué le está dando gusto a las FARC? Y esto es un dulcecito para las FARC gigantesco, que las FARC piden e insisten en una constituyente argumentando la seguridad jurídica de que en el futuro otro gobierno no llegue a mover las cosas, u otro organismo judicial. ¿No tuvo constituyente? Pero es que se haya constituyente. Pero la constituyente del 91 no fue producto del proceso, no fue producto del proceso de paz, ni fue una concesión al M-19. Fue un proceso largo que venía de muchos años después del asesinato de varios candidatos presidenciales, de un proceso de la Constitución del 86 que no se podía reformar. No fue una concesión ni un regalo a la M-19. Tiempo con... Y ellos creen que eso es una bienvenida a la plaza pública. No, señor, la Constitución del 91 es la que nos permite sacar adelante este proceso de paz, y de modo que mi argumento no es sobre el contenido del indulto y lo indultable, sino que le da gusto a las FARC en pedir una constituyente, porque puede pasar lo que hoy está argumentando, que revisemos y reversemos los indultos de quienes por los hechos del Palacio de Justicia, cuando los 35 responsables, lo dijo bien el senador del Centro Democrático, pues ya están muertos. Pero una sola aclaración. Eso, digamos, a mi juicio está resuelto porque ya se ha hablado y hay 1000 sentencias de la Corte Constitucional de lo que se llama el bloque constitucional, y que las sentencias y los tratados internacionales se incorporan a la Constitución. Entonces podríamos inclusive hacer una Constitución, pero
esos tratados están por encima, luego el Pacto de San José sobre Derechos Humanos estaría en teoría jurídica por encima de la Constitución, luego las FARC tendrían que pagar en el futuro por sus delitos de lesa humanidad en crímenes de guerra. Sin duda, no es mi punto. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Ese es el debate que se ha generado en los últimos días, no solamente por esta primera decisión del fiscal que hemos estado analizando, la de revisar esos indultos y esas amnistías que le fueron concedidos al M-19, sino otros polémicos anuncios que ha hecho el fiscal, por ejemplo, la presentación de un proyecto de ley para despenalizar el aborto de manera completa. Vamos a estar también debatiendo con nuestros invitados ese tema. Luego de entrar a comerciales también vamos a estar con una de las víctimas directas del M-19 y vamos a analizar desde su perspectiva qué representa que el fiscal de Colombia en este momento haya decidido hacer un estudio para, de alguna manera, establecer si debe reabrir o no investigaciones contra integrantes del M-19 que fueron indultados hace 25 años. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.